Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a este espléndido salón de actos, teatro de la Facultad de Ciencias Exactas. Mi nombre es Jesús Ruiz Mantilla, soy el coordinador de esta fantástica mesa que espero que les haga a ustedes disfrutar. Y antes de dar paso y presentar a los participantes en sí, quiero dar la palabra a don Bruno Rosario Candelier, que es el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, que nos va a hacer una breve introducción. Don Bruno, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a dar una breve introducción en torno al tema de la escritura, el lenguaje y fundamentalmente la concepción de la escritura, del escritor que escribe o del hecho de escribir para ser leído. Esto implica naturalmente la consideración de la palabra por parte del hablante. Y todos sabemos que todos los hablantes, cuando hacemos uso de la palabra, tenemos la opción de usar la palabra con un fin comunicativo, verbal, o usar la palabra con un fin escritural. En potencia, todos los hablantes recibimos con el don de la vida, el don de la creación, el don de la palabra, que ya Heráclito de Éfeso, en la antigua Grecia, planteó que el logos de la conciencia, es el atributo fundamental que nos distingue a los seres humanos de los animales y las plantas. Y en consecuencia, esa alta distinción como seres humanos, pues nos da un privilegio por el hecho de que al hacer uso de la palabra podemos, y sobre todo al tener la capacidad de la conciencia reflexiva, entonces podemos reflexionar, intuir y crear. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad para reflexionar, intuir y crear. Pero ocurre que en realidad no todos los seres humanos usamos la palabra con un propósito creador, sobre todo plasmado en la escritura. Y repito, tenemos esa potencialidad, pero no todos hacemos uso de ese potencial por múltiples factores que influyen en eso. Y hay factores sociales, y hay factores psicológicos, y hay factores espirituales que influyen para que realicemos ese potencial con que venimos a la vida, ese potencial que recibimos con el don de la palabra. Y entonces acontece que la mayoría de los seres humanos no hace uso de la palabra en la escritura, usándola como una creación estética o como una creación espiritual, teniendo el poder, teniendo la facultad. Y a menudo ese poder o esa facultad no la desarrollamos por miedo, por falta de fe en el talento que tenemos, por no tener la convicción indispensable de que tenemos el talento creador. Uno le pregunta a mucha gente, ¿y tú escribes? ¿Tú usas la palabra con un propósito creador? Y me dice, no, yo no nací con ese talento. Ocurre que sí, que todos nacemos con el talento para escribir. Es que no todos hemos tenido las condiciones educativas, sociales y espirituales para que se active en nosotros esa condición. Yo estoy absolutamente convencido de que el poder, el don de la creatividad está al alcance de todos los seres humanos. Ciertamente que algunos me dirán, sí, pero la creatividad no es solo literaria. Y es verdad, tienen razón.
La creatividad se manifiesta en todos los órdenes. Pero la creatividad de la palabra tiene dos grandes manifestaciones. La primera la aplicamos todos los hablantes. Cada vez que hablamos, hacemos uso del poder creador de la palabra. Y eso naturalmente, de ese uso lo hacen todos los hablantes. Pero la segunda vertiente de la creatividad del lenguaje es en la escritura. Y entonces ese uso es limitado, es restringido, y digo limitado y restringido en cuanto a la cantidad de personas que lo hacen con relación a la totalidad de los seres humanos. Y no es que sea una realidad actual, eso siempre ha sido así. En la antigua Grecia, cuando creemos que todo el mundo participaba de la alta cultura, pues no era eso, no era así. Siempre ha sido una minoría. El sector intelectual, el sector que se dedica a pensar, a reflexionar y a crear con la palabra. Entonces, en un congreso de la lengua como este, en que la palabra es la protagonista, en que ponemos como centro eso que nos distingue y enaltece a los seres humanos, que es el lenguaje, pues el enfocar el fenómeno de la escritura es importante, porque la escritura es la vertiente que ha dado lugar a que una cultura alcance un alto desarrollo, un desarrollo intelectual, moral, estético y espiritual. Y ese desarrollo depende de los usuarios de la palabra que acuden a la palabra con ese propósito creador, para lo cual naturalmente hay que prepararse, porque, como decía Goethe, el pensador alemán, escribir es un ocio muy trabajoso, lo que supone el conocimiento del lenguaje, el conocimiento del fundamento de la palabra en términos del léxico, en términos del contenido semántico y en cuanto a la aplicación ortográfica y gramatical, cuando combinamos una palabra con otra para formar una oración y constituir un párrafo. Y eso es una disciplina que tenemos que estudiarla naturalmente. Pero los escritores tienen la ventaja de que cuando tienen conciencia de su poder creador, cuando aplican en su producción creadora su capacidad intelectual, tienen la conciencia de que están instalados en algún lugar del universo. Y todos tenemos un punto del universo que es exclusivo, que es personal, que es intransferible y que nos permite tener una visión del mundo. Y esa visión del mundo, en función de nuestras intuiciones y de nuestras vivencias, son las que van a aportar la sustancia para la creación. Porque sabemos que para escribir tenemos que contar con un contenido y con una forma. El contenido lo aporta las percepciones que tenemos de la realidad. Y la forma va a aportarla el conocimiento de la lengua. Y entonces ahí tenemos la posibilidad de articular nuestras intuiciones y nuestras vivencias, darle forma con sentido, y entonces es la ocasión para poder hacer un aporte. El aporte de la palabra, que es lo que en definitiva puede quedar, y es lo que han hecho los escritores en todas las lenguas y en todas las culturas. Y es lo que, en una ocasión como esta, donde abordamos la lengua española, pues tenemos la ocasión de apreciar el aporte literario que en lengua española han hecho escritores de España, de América y de todos los lugares del mundo donde se hace uso de la palabra en nuestro lenguaje,
en el español que hemos aprendido desde nuestra infancia. Esperemos entonces que cada una de las reflexiones que van a presentar los intelectuales y escritores que participamos de esta mesa, pues sea provechoso para todos ustedes y sobre todo, ojalá que salgan algunos motivados para asumir su propia conciencia, para asumir su propia sensibilidad y asumir los dones que han recibido y testimoniarlo creadoramente. Una sola persona que salga de esta sesión motivada a hacer uso de la palabra con un propósito escritural, ya se justifica y tiene sentido un encuentro como este. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bruno. Bueno, pues vamos a entrar sin más en materia. Voy a ir presentando uno por uno, aunque quiero destacar los tres que nos acompañan hoy, don José Antonio Baullín, que viene de Cuba, Christopher Domínguez y Martín Prieto, de aquí Argentina. También tengo que explicar que estaba prevista la presencia del gran Álvaro Pombo, uno de los escritores españoles más originales del panorama actual, y que ha tenido un pequeño percance y al final no ha podido, lamentablemente, viajar a Córdoba. Escribir para ser leído, la lengua como vehículo de comunicación entre autor y lector. Yo creo que el tema va a dar para que realmente, ojalá, más de uno de ustedes salga de aquí con ganas de establecer esa comunicación directa, íntima, absolutamente floreciente entre un escritor y un lector. Para empezar, don José Antonio Baullín, aquí a mi derecha, viene de Cuba, se define, él es profesor y editor, es licenciado y doctor en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana y catedrático de Literatura Cubana y Literatura Española en la Facultad de Artes y Letras de La Habana, en la que también imparte un taller de edición de textos. También es director de publicaciones académicas de la Universidad de La Habana y de su editorial UH desde su fundación en 2010. José Antonio nos va a hablar en primer lugar y tiene ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer profundamente la posibilidad de estar aquí en el Congreso Internacional de la Lengua Española en su 8ª edición y muy especialmente agradecer a la ciudad de Córdoba por esta acogida en esta preciosísima ciudad, por el calor humano, por la delicadeza, el cuidado de cada uno de los detalles y la magnífica organización que va teniendo este evento. Realmente hasta ahora pudiera decir que los habitantes de esta ciudad pueden estar orgullosos de que se trate de un evento que ellos mismos, no nosotros, que ustedes mismos pues han enaltecido. Terminando en esta primera un momento de agradecimiento, quiero agradecer la posibilidad de esta mesa. Soy un gran lector del Quijote, bueno, un aprendiz de lector del Quijote, para decirlo mejor. Y voy a traicionar uno de los consejos que le da el Quijote a Sancho. Cuando te encuentres rodeados de doctos, calla. Seguramente mi intervención pondrá un punto de inflexión diferente en relación con la mesa. Me acompañan, mis colegas son escritores. Y yo básicamente soy un profesor, aprendiz de la literatura y un hacedor de libros.
en mi calidad de editor. Y trabajando en el mundo de la edición y de la edición académica, de la que he aprendido extraordinariamente, mis reflexiones sobre el sistema de la literatura no atenderán única y exclusivamente al tema de la literatura artística, sino de la literatura en sentido general y problemas que son comunes al sistema de la literatura general hoy. Por eso titulé el texto Intrusos en la íntima relación entre autor y lector. Un poco pretendiendo provocar frente al fetichismo del autor y el lector como las dos figuras esenciales en el acto de la comunicación literaria. El texto es mucho más extenso y así aparecerá publicado. He hecho una síntesis del mismo en aras de corresponder a los organizadores que solicitaron solo 10 minutos de intervención. En el imaginario social, dos actores sin duda claves suelen acaparar el protagonismo y hasta la condición de únicos hacedores del hecho literario, escritor y lector. Son en realidad los dos extremos de un proceso de vital importancia para el conocimiento sobre nosotros mismos, para el bienestar, el equilibrio, para el desarrollo social. Ya sabemos que los extremos se tocan y se fusionan en ocasiones, tirando un manto que deja invisibles elementos imprescindibles para la existencia de ambos. En el contacto íntimo de autor y lector a través de la lectura, la literatura cobra vida real, evidencia de su reconocimiento, de lo necesario y conveniente del esfuerzo investigativo, imaginal y de escritura, de lo meritorio de los muchos sueños acumulados por los autores y de sus empeños por aportar realmente al ocio sano y al conocimiento que enaltece, así como el disfrute de estos, de la valía de las apuestas por una obra, otro vástago que se echa al mundo efectivamente con la esperanza de que encuentre el sentido cabal de su existencia en las accidentadas y nutridas rutas de la lectura inteligente y fertilizadora. Sin embargo, es frecuente la queja de que vivimos en un mundo donde cada día se lee menos. Ello implica una de las contradicciones con las que convivimos. En medio de una realidad caótica, aparentemente desarticulada, como la que vivimos hoy, no lo olvidemos, las paradojas tienen mayor presencia y se viven con mayor crudeza. En realidad se lee menos, o contrariamente, nunca se ha leído tanto, por la presión social, por las urgencias del día a día, porque el bombardeo de imágenes a que estamos sometidos involucra también el texto escrito, por lo vertiginoso de las transformaciones del saber, por la apremiante necesidad de refugiarnos en las vidas de la ficción ante la insatisfacción con la propia, etc. La revolución contemporánea de la tecnología, entre otros factores en lo concerniente al libro y la revista, ha traído consigo un incremento inusitado también en tipologías textuales y reformas importantes en la manera de leer. Nos vemos hoy no exactamente ante una entidad única llamada libro, sino ante un universo de libros o de artefactos literarios muy diferentes entre sí, dirigidos a públicos extraordinariamente diversos y destinados a desempeñar funciones igualmente plurales. La lectura es, a no dudarlo, una práctica cada día más necesaria en un contexto de globalización o de mundialización, donde productos y prácticas culturales que cuentan con los índices más altos de visibilidad y en correspondencia de consumo resultan simples, resultados de cíclicas redundancias de estructuras exitosas, complacientes ante la demanda, cuando no estupidizantes. Las estadísticas y estudios internacionales, particularmente en Iberoamérica, arrojan datos alarmantes acerca de la precaria subsistencia de empresas editoriales que apuestan por un libro de profundidad de pensamiento y de alta elaboración estética. De los grandes grupos que manipulan el mercado editorial se genera ese corpus
tan sorprendente en sus dimensiones, bien en soportes impresos como digitales, como en la falta de calidad de gran parte de sus propuestas. Aquí, por supuesto, no absolutizo. Aceleración de los tiempos y gigantismo del mercado parecen dominar el universo del libro. Las ferias del libro suelen ofrecer un muestrario de los productos de consumo más alto, libros de autoayuda y bestseller. La literatura, sin embargo, es una actividad esencial en el cuadro de sistemas que construyen la identidad de una sociedad determinada, sus modos de entender la realidad, y ofrece la radiografía de una época. Si su producción reviste importancia capital, es porque se requiere su puesta en diálogo, o sea, porque alcanza su realidad mayor en el acto de la lectura. En textos recientes, el destacado estudioso de procesos culturales Luis Álvarez recuerda que la lectura constituye, sin la menor duda, una de las operaciones básicas de la cultura y en calidad de tal debe ser considerada como hábitus cultural, y que desde tal perspectiva lo esencial de la lectura es su carácter de proceso cultural. De proceso cultural. Es una idea que también había trabajado ya Pierre Bourdieu. Si se considera como una de las funciones esenciales de la cultura, la de constituirse en macrosistema de comunicación humana, dispositivo que garantiza nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro, entonces es fácil comprender que la lectoescritura no es un proceso independiente del sistema cultural, ni tampoco un mero apartado mecánico de este. La lectura, y siempre que la mencione aquí, se entenderá que también se tiene en cuenta su correlato principal, la escritura. Es uno de los procesos culturales imprescindibles para el ser humano desde mucho antes de nuestra era, pero su relevancia ha ido creciendo de modo exponencial, de manera que a partir del siglo pasado, una serie de procesos de alfabetización e institucionalización educacional han contribuido a un enorme aumento de su extensión, si bien no puede desconocerse en el presente que el analfabetismo total, o sea, la incapacidad absoluta para reconocer los grafemas, o el analfabetismo funcional, falta de motivación para leer o de hábito sistemático de hacerlo, y de comprensión, aunque se conozcan los signos gráficos de una lengua, todavía están presentes en un porcentaje más que apreciable de la población del planeta. Y ello, desde luego, pone en crisis la existencia humana y sobre todo la conciencia social sobre problemas y búsquedas de soluciones. José Martí, con notable acierto, presentaba la misión del hombre en el prólogo al poema de El Niágara, de Juan Antonio Pérez Bonalde. Cito, es un texto que se publica, desde luego, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en Nueva York, en 1890. ¿Cuánto trabajo cuesta hallarse a sí mismo? No hay más difícil faena que esta de distinguir lo que viene con el hombre de lo que le añaden con sus lecciones, legados y ordenanzas los que antes de él han venido. No bien nace, ya están en pie junto a su cuna con grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, las filosofías, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas políticos, y lo atan y lo enfajan, y el hombre es ya por toda su vida en la tierra un caballo embridado. Se viene a la vida como cera y el azar nos vacía en moldes prehechos. El primer trabajo del hombre es reconquistarse. Es una idea parecida a la famosa frase carpenteriana con que termina la comprensión de Tino Noel, el personaje del Reino de este Mundo, de 1949, cuando decía: la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas. El hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Pero esa grandeza del hombre que lleva a su plena reconquista pasa inexorablemente por la intelección de su mundo, de sus problemas, retos y aspiraciones. Y ello conduce a pensar el hombre como un lector competente de la realidad, necesariamente expresada en palabras propias y ajenas, porque vivimos en y a través de las palabras. La crisis de la lectura es síntoma de crisis de civilización, de la puesta en ruinas del pensamiento humanista de hoy,
Aún así, es preciso que las ruinas sean entendidas como síntomas de un mundo en construcción, lo que conduce a pensar en nuestra intervención en él de la manera más efectiva. El proceso de lectura lo es dentro de un sistema de sistemas, o sea, implica la actuación en constante interacción de procesos diversos. Respecto de la literatura, aquí ha de leerse en el sentido cabal, remitiendo a su horizonte más amplio de entendimiento y no solo en la versión reductora que la remite a la literatura artística y su enmarañado entramado cultural. Es preciso ver la literatura a partir de las teorías sistémicas actuales. El concepto de sistema implica una valoración nueva de la realidad llamada literatura, entendida como un conjunto de elementos interdependientes en donde el sentido de cada uno de ellos viene dado por la relación que manifiesta frente a los otros. Productor o escritor, producto o texto escrito, libro, consumidor o lector, receptor, mercado, institución y repertorio, conceptos básicos de una de esas teorías más productivas, las de los polisistemas del israelita Itamar Ben-Zohar, permiten en unidad indisoluble entender el funcionamiento de la literatura. De ellos, llamo la atención sobre la institución, integrada por los elementos que explican el funcionamiento de la literatura como actividad sociocultural dependiente de actores que la controlan, como los editores, los críticos y los centros educativos. Son estos intrusos en la íntima relación entre autor y lector quienes tienen una misión ineludible en la superación de la crisis de lectura. Pongamos algunos casos brevemente. Los editores no solo tienen la decisión sobre qué publicar con responsabilidad social, tienen también que cumplir con profesionalidad el trabajo de conversión del manuscrito entregado o el texto proyectado en libro concreto, concebido para un público determinado, en lo que implica estructura, calidad textual y de imagen. No estoy desconociendo aquí, desde luego, la posibilidad contemporánea de poder publicar directamente, ser responsable el escritor de la publicación directa en un blog, en una página, etcétera. Pero lo que no se puede descuidar es la responsabilidad institucional de las editoriales, sean públicas o privadas, en la selección y puesta en circulación de los textos que sacan. Si la última, la imagen, resulta menos afectada hoy, antes todo lo contrario. Los procesos de elaboreo en la calidad textual, en otra relación de intimidad que es la del editor con el autor, cada día resultan más débiles. Lingüistas de diversas partes del mundo y de diferentes lenguas explican que los procesos de marginalización lingüística que afectan a casi todas las lenguas tienen como una de sus causas la merma de la calidad textual de buena parte de los libros que se publican. Quizás ello sea aún más evidente en la edición académica, cada vez más sujeta a procesos de autoedición. Revertir esta situación y restituirle de manera general al editor su papel en la cadena de producción del libro es tarea impostergable. El papel de ese otro actor decisivo en el resultado final del texto, el editor y su equipo de trabajo, consigue la fisonomía y los atributos únicos que le conocen los lectores. La educación. El hábito de la lectura se inculca a través de la formación de la sensibilidad y el gusto por ella. Desde luego, hogar y contexto tienen un peso gravitacional significativo, pero es la intuición educativa, es la institución educativa quien debe asumir el rol principal. Apunto dos elementos esenciales que dificultan su trabajo. La reducción de presupuestos a las materias humanísticas y la disminución de horas destinadas en los programas tanto de enseñanza general como universitaria a asignaturas y temas que se ocupan de la comprensión lectora y de la literatura. Por otro lado, la didáctica de la literatura, desde sus orígenes hasta la actualidad, se sustenta fundamentalmente en la teoría literaria y tiene como objeto la enseñanza de la literatura. Las diferentes corrientes de la teoría literaria en el devenir de la historia de la educación marcaron las pautas de la enseñanza de la literatura. La teoría historicista enfatizaba el estudio de la autoría, la génesis de la obra. Termino rápido. La génesis de la obra y su evolución en la historia.
es justamente el cambio que propongo que debe producirse entre la enseñanza de la literatura y la enseñanza del contagio de la literatura, primeramente previo a la etapa de enseñanza teórica, de historia de la literatura y demás. Y por último, la crítica. Nos hace falta, ya termino aquí, nos hace falta políticas que visibilicen la crítica como ejercicio profesional del criterio. La función de la crítica no es solo informar al lector sobre el contenido de uno u otro libro, suministrar datos biográficos de autor o elementos anecdóticos sobre la génesis del libro. La función de la crítica es establecer patrones de calidad necesarios para fortalecer la opinión crítica del lector y permitirle escoger acertadamente incluso entre muchos libros no reseñados. También la buena crítica debe buscar el efecto de contagio. Pero si cambiamos al crítico especializado, hecho tan común hoy a través no solo de la proliferación de blogs literarios, por la democrática voz de los lectores, por aquella voz que será tanto más representativa cuanto más se aproxime al gusto común, ¿quién establecerá y con qué criterios los patrones de calidad? Los intrusos en la relación íntima de autor y lector nos ponen la evidencia de que el Quijote debe nuevamente llamar a Sancho, alistar armas y continuar su cabalgata, seguir el norte de Dulcinea sin desmayar, desfaciendo agravios en el camino. Bueno, como el profesor ha terminado hablando de la crítica, pues qué mejor que darle la palabra a Christopher Domínguez, que aparte de un escritor interesantísimo y grande, es crítico literario. Christopher Domínguez Michael, de México, es uno de los críticos literarios hispanoamericanos más leídos, es miembro de la redacción de la revista Letras Libres y desde 2017 miembro del Colegio Nacional, biógrafo de Fray Servando Teresa de Mier y de Octavio Paz. Sus libros son La innovación retrógrada, literatura mexicana, 1805-1863, Personaje, retrato y fantasma, y una recopilación en portugués de su obra. Ha sido traducido al inglés y al francés y ha enseñado en las universidades de la Sorbona, en París, Chicago y Columbia. Y en 2006 obtuvo la beca Guggenheim. Christopher, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y paso de inmediato a leer mis apuntes para esta mesa. Deben ser pocos los peninsulares quienes actualmente se ofenden al escuchar que, de no ser por nuestra América, el castellano sería solo la linajuda lengua de un pequeño país europeo. El español, a diferencia de otras lenguas, el alemán nada menos, tuvo la fortuna de extenderse y florecer en otras tierras, otros ámbitos y ser, hoy día, una de las lenguas más habladas en el planeta. Pasaron los tiempos, me parece que el antes y el después en narrativa fue la aparición de Sergio Pitol en Anagrama, en que los autores latinoamericanos dejaron de ser obligados, en España, a volver castizos, entre comillas, sus textos y a poner vaqueros donde ellos dicen jeans, por ejemplo. Esa manera de sumisión colonial no solo era ridícula, sino extemporánea. Ello supone una enorme responsabilidad para los críticos literarios, porque estando en extinción las literaturas nacionales diseñadas en el siglo XIX, buena parte de la literatura mundial se escribe en español. Más aún, la llamada globalización, que no es la primera ni la única en la historia literaria, convierte a cada lector en lector de contenidos similares y en escritor a su vez, aún en contra de su voluntad, si es que es un nacionalista involuntario o pertinaz, en escritor que recibe una formación intelectual bastante similar en Bogotá, Los Ángeles, Córdoba, la de Argentina como la española, Ciudad de México, Santiago de Chile o Asunción.
Las diferencias formativas o electivas entre un joven escritor de cualquiera de estas ciudades son actualmente mínimas. Todos estamos conectados a la misma red. Escribirá en un español distinto, pero cada vez menos al de su colega venezolano, peruano o guatemalteco. Diferencias idiomáticas, tonales, temperamentales, las cuales no solo sobreviven, sino deben sobrevivir, y a veces son más notorias en la poesía que en la narrativa, donde el autor tiende, salvo excepciones, a normalizar su español. La historia que tendrá detrás este autor será distinta, pero no tanto, y si logra salir al editar del mercado local, se convertirá en un ciudadano más de la literatura mundial, para la cual, además, las letras hispanoamericanas, incluyo el guión, como lo hacía José Gaos, queriendo decir letras de España y de América, ya no está de moda, lo cual para mí es una buena noticia. Aquello deseado por Alfonso Reyes, Arturo Uslar Pietri y Octavio Paz, la de vernos sentados en la mesa de la civilización, ya ocurrió. Primero ocupó ese lugar Rubén Darío ante el escándalo de los Juan Valera y de la gente del 98, que acabó por cultivar un modernismo de tono menor. Luego Barcelona se convirtió a fines de los años 70 en la capital de la literatura de esta orilla del Atlántico, y el boom solo confirmó comercialmente que, teniendo como antecedentes a María Luisa Bombal, a Vallejo, a Huidobro, a Neruda, a Onetti, a Rulfo y a Borges, etc., nuestras letras podían ser no solo modernas, sino mundiales. Nuestra presencia en el banquete no es ninguna novedad y no debemos esperar más festejos y acurrumacos que el resto de los comensales. Tendremos años malos y otros no tanto, y la atención de los profesores podrá irse hacia lo que están escribiendo las mujeres en Noruega o hacia alguna etnia sometida entre las ruinas del Imperio Soviético. Pero eso ni nos da ni nos quita. Siempre pongo el ejemplo de la literatura francesa, la más importante de todas las literaturas, según admitió el nada afrancesado Borges. Bueno, que su último gran novelista haya sido Céline, fallecido en 1961, o sea Julien Gracq, muerto casi centenario en 2007, no los atormenta. Saben o presienten que tienen otro plus en su porvenir. Yo no creo en la decadencia, sino en los ciclos predicados por Vico o Kant. Que un meteoro inesperado como Roberto Bolaño haya muerto antes que uno Mérida como Gabriel García Márquez dice mucho sobre nuestra vitalidad. No es fácil, sin duda, transitar de la literatura nacional a la mundial. Antes que ello, hablando solo el español, los monopolios de la edición, que ya ni siquiera tienen a sus verdaderos dueños en Madrid o Barcelona, parcelan adrede el mercado editorial en América Latina. Esa cerrazón conviene a los grandes editores. No es fácil ni para el editor amigo conseguir obra de su sello publicada por su propia franquicia en otro país. Contra ello solo procede seguir el ejemplo de los poetas, tan a menudo excluidos de consideraciones de esta naturaleza, como si la prosa narrativa, por ser más comercial, mereciera mayores miramientos que el verso en cualquiera de sus variantes. Son los poetas los cuales se las ingenian para leerse de un país a otro y lo hacen muy bien desde los tiempos de Darío antes de Internet. Otra amenaza proviene del populismo en el poder, que considera que no basta con abaratar, lo cual siempre se agradece, los libros producidos por el Estado, donde ello ocurre, como en México, sino en rebajar el nivel intelectual de catálogos diseñados para los universitarios, quienes son aquellos que deberían leer pero no lo hacen, como lo dijo en su día Gabriel Said, imprimiendo octavillas de consumo popular. Vasconcelos soñaba con que los campesinos leyeran a Homero y por eso lo editó. Prefiero ese sueño a ver impresa folletería de naturaleza relacionada con las revoluciones del siglo pasado. Por ello, el lector ejemplar debe invertir siempre, antes que en las novedades, en el libro viejo y apostar por los sellos independientes.
nunca había sido tan activo el comercio internacional de libros a través de la red, como es ahora en el siglo XX, libros viejos, libros nuevos. Viene luego el problema de la lengua franca. Lo que se traduce al inglés, y los editores estadounidenses e ingleses son de los que menos traducen, goza de entrada de una ventaja mediática, no necesariamente literaria. Por ello, para el autor traducido a esa lengua, si fracasa, nunca hay una segunda oportunidad. Y la recuperación de clásicos de otras lenguas en Nueva York o en Londres a veces da ternura por su proceder tan parsimonioso. Se tardan hasta décadas en traducir a un autor francés o italiano bien conocido en Buenos Aires o en la Ciudad de México desde los años 30. Es deseable ser traducido a cualquier lengua y al inglés en primer término, así nos lo dicta la realidad, pero ello no es necesariamente prueba de excelencia. Vuelvo a lo que me interesa, la responsabilidad del crítico. Es imposible estar al tanto, en mi caso, de las novedades mexicanas y además es indeseable. Cumplo con la misión de darle mantenimiento a los clásicos y me escapo, siendo negligente con la mexicanidad novísima, hacia mis contemporáneos chilenos o argentinos, porque Rafael Gumucio y María Gainza o Fabián Casas y Alejandra Costamaña me dicen más que mis vecinos, amigos o enemigos. Prefiero ser maestro en todo y doctor en nada. No me atrevería a decretar el fin de la literatura mexicana o el fin de la literatura argentina, porque es probable que ello nunca ocurra, pero insisto que a mí la noción de literatura nacional ya no me dice gran cosa. Salvo en la llamada edad de la crítica, que los anglosajones calculan se extinguió hacia 1967 con la hegemonía del postestructuralismo, treta genial de los franceses para continuar siendo dueños de la literatura, no desde la novela, sino desde una filosofía literaria, el crítico ya no es el mediador entre el autor y el lector. El tránsito entre el libro impreso como baremo civilizatorio y la era digital ha barrido en todo el mundo con revistas y suplementos literarios que en la red, contra lo que suele pensarse, suelen ocultarse o banalizarse. Pero publicar un libro en papel sigue siendo la principal fuente de legitimidad para un nuevo autor, aun cuando luego este libro pueda descargarse electrónicamente. Cada época cree tener el monopolio de las desgracias. Yo mismo encuentro muchos motivos de desaliento y a veces preferiría haber sido crítico en tiempos de los grandes críticos del pasado que admiro. Pero constato que el prestigio de la lectura amorosa y en silencio está por los suelos. Sostengo el prejuicio de que los chicos del milenio son los más incultos de la historia y que nunca como ahora el lector común, sí, el de Virginia Woolf, había estado tan indefenso en manos de merolicos que se mudaron de la prensa frívola a YouTube. Pero, casi de inmediato, mi odiado relativismo viene a darme consuelo. La lectura como actividad de la enorme minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, siempre ha sido eso, minoritaria. Pensemos en la Edad Media, donde solo leían algunos monjes. Cada generación solo encuentra barbarie en la siguiente, pero con frecuencia aparece un Cervantes o un Proust para disuadirla, y la crítica, etimología manda, siempre ha estado en crisis, amenazada por los totalitarismos de diversos signos y por la voracidad de los comerciantes. Yo solo creo en las personas que tienen tiempo para leer, pues quienes no lo tienen no me interesan en lo absoluto, y si algo he descubierto tras casi 40 años como crítico, es que el buen lector, aunque puede tener cualquier edad, muy frecuentemente encarna en una mujer del siglo pasado que pospuso su devoción por las letras para dedicarse a su familia y cuando reencuentra a su viejo amor en la literatura, lo hace fortalecida en su sensibilidad por esa singular educación sentimental encarnada en los hijos. Termino. Donde quiera que se aloje la buena crítica, esta debe seguir haciendo su trabajo ante el lector de toda la vida, impedir la confusión entre el negocio editorial y la literatura, entre la vida literaria y el ejercicio solitario del lector, así como convencerlo de que las novedades impresas y publicitadas por los editores no son necesariamente lo que hay que leer. Para no hablar de posteridad, sino tan solo de tiempo,
cabe destacar la implacable labor de este. Si viajásemos a una mesa de novedades de hace una década en cualquier país, apenas nos encontraríamos con la mayoría de aquellos entonces novísimos impresos que ya lo encontraríamos que han desaparecido de las librerías y hasta de nuestra memoria. Dada la volatilidad del conocimiento y su siniestra confusión con el aluvión informativo, se hace necesario militar a favor de la lectura silenciosa, pausada, de alguna manera ajena al mundo, pues solo desde la distancia que nos imponen los clásicos hemos de leer mejor y paradójicamente discriminar en lo actual el trigo de la cizaña. Y a los contemporáneos siempre hay que juzgarlos con el baremo de los clásicos antiguos y modernos, por más injusto o pedante que pueda parecer ese criterio. Luego vendrá la crítica para poner las cosas en su lugar, para ponderar. Siempre hay que recordar el pasmo de Agustín de Hipona cuando observó a San Anselmo en Milán leyendo en silencio. Gracias. Muchas gracias, Christopher. Damos la palabra a Martín Prieto, nacido en Rosario, Argentina. Es profesor titular de Literatura Argentina en la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el Centro de Estudios de Literatura Argentina. Es autor de Breve Historia de la Literatura Argentina, de la novela La calle de las escuelas número 13 y de los libros de poemas Verde y Blanco, La música antes, La fragancia de una planta de maíz, Baja presión, Los temas de peso, Natural, Retratos de ciertas personas de importancia en mi vida. Formó parte del Consejo de Dirección de Diario de Poesía, fue director del Centro Cultural del Parque España de Cid, coordinador general del Festival de Poesía de Rosario y tiene la palabra a partir de ahora. Martín. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Pancho Marchiaro y a Luis García Montero por haberme invitado a participar de este congreso. A uno primero le dije que no, cuando ya me llamó el otro me pareció que era un exceso de vanidad decir 2 veces que no, y entonces dije que sí, y aquí estoy. Este lugar es muy acogedor, es muy hermoso, es la primera vez, creo, que leo con una bandeja superior, así que voy a aprovechar la oportunidad para decir una frase que nunca pensé que iba a poder decir, que es: los de arriba pueden aplaudir, los de abajo hagan sonar sus joyas. Bueno, ver un trabajo que es una pequeña historia dentro de la historia de la literatura argentina y que tiene que ver efectivamente con el español como con el idioma y con la literatura como su núcleo de hilación. Rubén Darío, Ricardo Rojas, el Ateneo de Madrid y el futuro de la literatura argentina. En su autobiografía, Rubén Darío menciona un poco al pasar su amistad con Ricardo Rojas, el primer historiador de la literatura argentina. Y el poeta Horacio Castillo, en un estudio señero, reseñó los orígenes de dicha relación, que sigue la cronología de los 3 primeros cantos de la famosa epístola de Rubén Darío, publicada en 1907 en El Canto Errante. Del banquete, mentado en el poema, participó el joven Ricardo Rojas, de 23 años, con un solo libro publicado y precoz colaborador del diario La Nación. Luego de ese fugaz paso por Buenos Aires, Darío siguió viaje rumbo a Francia y a España, y Rojas, casi en simultáneo, recibió una comisión del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar la enseñanza de historia en Europa. Anoticiado del viaje del joven poeta y educador, Darío lo invitó a pasar unos días en La Pagoda, una suerte de residencia de artista, diríamos hoy, situada en una península frente a la ciudad de Brest, en Francia. La amistad entre Darío y Rojas, concentrada en pocos años, tiene una importancia decisiva para cada uno de ellos, de diverso orden, y una fundamental para la historia de la literatura argentina. A Darío lo atraían la personalidad y la juventud de Rojas, pero además pretendía que Rojas escribiera y publicara un artículo sobre su obra y figura en el Mercure de France. En La Caravana pasa, en 1902, el poeta anotaba amargamente: vivimos en París, pero París no nos conoce en absoluto, como ya lo he dicho otras veces.
Monsieur Funot, director de la Revue et Revue de Revue, al encargarme un estudio sobre el movimiento intelectual argentino, fue franco en no ocultarme que tomaba el asunto casi como perteneciente al folclore. El artículo de Rojas se publicó en 1908 bajo el título Un poète sud-américain, Rubén Darío. Darío preparaba entonces un viaje a Nicaragua con el plan de entrevistarse con su presidente, José Santos Zelaya López, y solicitarle su designación como ministro en Madrid, lo que le permitiría a los 41 años vivir en Europa, como era su deseo, pero abandonar el trabajo diario de la escritura. Un artículo consagratorio en una prestigiosa revista de París, que era además refractaria a las literaturas no europeas, pensó, confirmaría el entusiasmo del militar. A cambio, pero el trueque nunca fue explícito en tanto era conveniente para las partes y era elegante la discreción, Rojas quería obtener de Darío cartas de presentación ante buena parte de la intelectualidad artística de Madrid. Los grandes de España o los ilustres españoles los llama en retablo español. Darío, en una esquela el 25 de octubre, anotició a Rojas de haber cumplido él también su parte del trato. Las cartas para España van directas a Valle Inclán, Martínez Sierra, doña Emilia Pardo Bazán, Menéndez y Pelayo y Palomero. Búsquelos usted y los recibirán como se merece. Su efecto no tardó en manifestarse. El 27 de mayo de 1908, Ricardo Rojas, invitado por Emilia Pardo Bazán, dio una conferencia sobre Olegario Víctor Andrade en el Ateneo de Madrid. Terminada la conferencia, contó Rojas años después, la señora condesa le recriminó el autor seleccionado. Pero su Andrade no me ha gustado. Cuando usted anunció que iba a presentarnos un poeta argentino, imaginé que iba a cantarnos La Pampa, el Ombú, los gauchos. Pero eso que usted ha leído no suena a cosa española. Es un Menéndez o un Quintana de su país de usted. El exotismo, según vemos en un artículo de Valéry Larbaud de 1907, era una exigencia imperativa de la hora para los poetas latinoamericanos que merodeaban los cafés, los cenáculos y las redacciones de diarios y revistas en Madrid y París a principios del siglo XX. Exigimos de ellos, escribía Larbaud, visiones de villas tropicales, blancas y voluptuosas ciudades de las Antillas, villas de conventos en el corazón de los Andes negros, las verdeantes perspectivas de avenidas acariciadas por ráfagas de aire tibio de México y de Buenos Aires. Pero ¿quién hubiese sido entonces el poeta que resolviera el afán exotista de la condesa y el simultáneo afán de Rojas por presentar en España un poeta argentino del incipiente siglo XX, de la América democrática, cuyas notas de nacionalismo ya no estuvieran dadas solamente por las marcas del color local, y cuando aún la poesía argentina, escrita por autores argentinos, no había dado en el Lugones del Verano Sentimental de 1909 la nota simultánea de Noticia y Nación? En términos estrictos, tenía razón Pardo Bazán. La poesía argentina escrita por argentinos era, en ese momento, cosa española, una sucesión de un Menéndez o un Quintana de su país de usted. Y si la conferencia de Rojas hubiese versado sobre Rubén Darío en lugar de sobre Andrade, si hubiese leído la versión española de Un poète sud-américain, en el artículo subyace liminarmente una idea todavía perturbadora, la de Darío como poeta nacional argentino. Rojas clava un compás sobre los poemas del campo y allá lejos y traza alrededor de ambos un círculo que incluye hacia atrás a los románticos de primera y segunda generación como portadores del sentimiento de vida rural. Pero cuando el trazo del compás avance hacia lo contemporáneo para dar cuenta de la combustión que la obra dariana produce y provoca entre aquel sentimiento y el fervoroso cosmopolitismo promovido en Buenos Aires por la fiebre del dinero, los inmediatos beneficiarios del sistema son los entusiastas jóvenes poetas de principios de siglo, residentes todos en Buenos Aires. Ángel de Estrada, Leopoldo Díaz, Ricardo Jaime Freire, Eugenio Díaz Romero, Alberto Giraldo. Unos años después, en su historia y con más elementos a la vista, Rojas va a reafirmar su hipótesis en cuanto al lugar primordial que la obra de Darío iría a ocupar en la historia de la literatura argentina, obteniendo de este modo su carta de ciudadanía sin perder ningún a cambio, ni la nicaragüense ni la americana. Y aquí, en la relevante figura de Darío, se encuentra la base de la potencia de sus ideas acerca de nuestra conciencia literaria que interpelan vivamente a todos los historiadores de la literatura argentina. Mi hipótesis es que en ese viaje, en ese intenso contacto en Bretaña con Rubén Darío y en el esfuerzo creativo e intelectual que tuvo que hacer para satisfacer en Un poète sud-américain el pedido de aquel
entrevió sencillamente que no era posible pensar la literatura argentina sin Rubén Darío, que si le quitaba ese exógeno generador de energía a su historia que él imaginó como organismo, quedaría con muchas de sus partes desconectadas de las otras, menos finalmente como un cuerpo vivo que como un inorgánico conjunto de partes, muchas de las cuales se relacionarían con otras solo por aproximación temática, formal o lingüística. Por el contrario, en su historia de la literatura argentina, autores del siglo XIX, como Esteban Echeverría, Sarmiento, y del incipiente siglo XX, serán valorados por los parámetros impuestos, aún retrospectivamente, por Rubén Darío. Y la literatura argentina de los siglos XX y XXI resultó ser, como en esa potente miniatura imaginada por Rojas, extremadamente sensible a ese motor exógeno y extravagante, al punto que ya no es posible pensarla en conjunto sin él. Extraordinaria circunstancia que obliga a quitarle al motor sus adjetivos excluyentes. Pues no solo los escritores modernistas y posmodernistas fueron darianos de suyo, pues no solo las vanguardias de los años 20, Borges, Girondo, Arlt, se constituyeron como su compleja oposición y aún como su voluntaria proyección, sino que, avanzados los siglos, cuando ya en términos de influencia directa la de Darío pudo haberse desactivado, como se desactivó de hecho la de todos sus contemporáneos, aún la de Leopoldo Lugones, su obra, su invención, su nombre, vuelven una y otra vez como reaseguro, como cita, como salutación, no solo en el previsible mundo de los poetas, sino en el de los narradores también, obligando a los nuevos historiadores de la literatura argentina a afirmar que la obra de Darío no sería igual sin el apañamiento de escritores, editores y público argentino y, como en el revés de esa misma trama, que la literatura argentina de los siglos XX y XXI no se puede pensar sin su figura tutelar. En los 12 volúmenes de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, dirigida por Noé Gittrick, hay 217 entradas que remiten a Rubén Darío. Es el escritor no argentino con mayor cantidad de entradas. En el volumen 5 escribe Carlos Batilana: Darío excede el marco del sistema literario argentino, pero no por ello resulta impertinente considerar su gravitación concreta en la construcción y desarrollo de ese ámbito y de ese sistema. En 2001, César Aira publicó Diccionario de Autores Latinoamericanos, fechado en 1985. La entrada a Darío es decepcionante. Como en muy pocas otras del diccionario, Aira no agregó al profuso relato de la vida del autor ningún comentario crítico o valorativo sobre su obra. Apenas dice que Prosas Profanas es uno de sus mejores libros y el adjetivo excelente le está reservado un prólogo de Ángel Rama a los poemas de Darío. Sin embargo, en 1993, luego de haber publicado en serie desde 1991 algunas de sus novelas y ensayos más importantes, invitado a un congreso en la ciudad de La Pampa, rodeado de sus pertrechos, Aira leyó un ensayo titulado La juventud de Rubén Darío. Pero el asunto de su exposición fue más bien la figura de Aira como autor, la que se le revelaba ahora, después de años de ostracismo, cuando pasaba a ser entrevistado, reseñado en diarios y revistas, invitado a congresos universitarios y aún una editorial finalmente mitológica, como Beatriz Viterbo, parecía haber sido fundada solo para publicar sus nuevos libros. En la coyuntura, César Aira duda. La alternativa principal a la que me enfrento como escritor es la de hacer productos literarios que valgan por sí como mercancía cultural o concentrarme en el trabajo de hacerlos, en el mito biográfico del que puedo llegar a ser soporte y dejar que mis novelas sean nada más que señales de un itinerario, huellas de un trabajo, sin un valor específico en sí. Y en la duda sobre la que va y viene a lo largo de la exposición se le revela, como en un sueño, la figura de Rubén Darío en Buenos Aires, el momento de su obra que supone el pasaje al acto, la realización, como en un cuento de hadas, del programa imposible de Azul, y la revelación de que esa plenitud solo es posible por la magnificencia de la forma que deja caer en su esplendor cualquier sustancia en términos representativos. La de Darío, finalmente, y no la de Borges, ni la de Arlt, ni la de Coppi, ni la de Puig, ni la de Alejandra Pizarnik, ni la de Osvaldo Lamborghini, será la figura sobre la que Aira proyectará la suya, la de un autor que hace de su vida un procedimiento de creación de objetos literarios. Epílogo. Siguiendo los pasos de Darío, fui a Valparaíso. En una de las galerías del Museo de Historia Natural presentaban una medusa que vive en las profundidades a las que no llega la luz.
El descubrimiento y estudio de estas especies provocó entre químicos y biólogos una pregunta y en su respuesta la invención de una palabra y de un concepto que se me presentó como noticia en el museo. La pregunta es, ¿cómo es posible la vida sin luz? La respuesta es que los animales que viven en la más absoluta oscuridad producen un tipo de energía que genera una reacción química que se manifiesta como luz. La enzima luciferasa cataliza la oxidación de un sustrato de proteína luciferina que emite luz. La reacción se denomina quimioluminiscencia, una reacción de emisión de luz que no produce calor. Y la palabra que se inventó para describir el fenómeno es bioluminiscencia. Pensé al leerla, como si la leyera por primera vez, no solo que Darío, de haberla conocido, la hubiese usado en un poema, sino que él mismo estaba contenido en su significado. En el prólogo a una antología de poemas de Sergei Esenin, Jorge Teillier cita la espléndida definición con la que Máximo Gorki bendijo a Esenin. Más que un hombre, es un órgano que ha creado la naturaleza exclusivamente para la poesía. También, al leerla, se me figuró Darío, como un órgano especial creado por la naturaleza exclusivamente para la poesía, al que ahora se le agregaba la particularidad de la bioluminiscencia. Un poeta que cataliza toda la tradición de la poesía en lengua española y que crea su propia luz, pero no como en los bioluminiscentes submarinos, una luz solo suficiente para su propia supervivencia, sino una irradiante bajo la que vivimos todos. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Vamos a permitir preguntas. Muy bien, vamos a ir a establecer un debate, ¿no? Porque han sido muchísimos los temas y ya que Martín ha citado a Valéry Larbaud, que definía la lectura como el vicio sin castigo, pues vamos a adentrarnos en ese vicio sin temor a que nadie nos lo eche en cara, y menos que nadie Christopher Domínguez, que acaba de admitir aquí que no le interesa a nadie que no lea, ¿no? Hay una pregunta que a mí me gustaría hacer a todos, también es ese misterio, ¿no? Que también al que ha dado algo de pie el profesor Bauhin, que es ¿cómo alguien se atreve aún en la inconsciencia y la poca consistencia de saber que alguien lo va a leer? ¿Qué misterio impulsa a alguien a meterse a contar una historia en un texto, ¿no? Sin saber que realmente va a ser leído, sin saber que va a llegar a algún lugar, sin tener la certeza de que a nadie le puede interesar a priori, ¿no? ¿Cuál es ese misterio? Yo creo que eso enfoca un poquito la pregunta de la mesa, ¿no? El misterio o el impulso que enciende a alguien hacia el papel, sin tener la certeza de que va a ser. Para todo el mundo. Vamos a... Dame el turno a mí para... Sí, señor. Usted tiene la palabra. El escritor no necesita, digamos, determinar con claridad ese misterio. El escritor lo que necesita es experimentar una motivación. Y esa motivación lo va a impulsar a asumir la palabra, a canalizar sus propias inquietudes y a testimoniar su visión del mundo o el enfoque que él pueda darle a la historia que quiere escribir. Y ahí eso es fundamental, porque esa motivación es un impulso que se añade a la energía de la creación, que lo experimentan todos los escritores. ¿Cierto? Entonces, ¿tú querías decir algo? Sí, que a mí yo pensaba, cuando escuchaba la pregunta de Jesús, en dar vuelta a esa pregunta, ¿no? Y Sí. un poco también siguiendo las otras exposiciones de esta mesa,
poner esa pregunta en el lado de la recepción, no en el lado de la composición, ¿no? Hay una pregunta que se repite y debe repetirse mucho más. Yo, como soy más bien conocedor de literatura argentina, me puedo concentrar ahí, ¿no? Tulio Alperín Dongui, un gran historiador argentino, cuando lee El Martín Fierro de José Hernández, Ángel Rama, cuando lee a Rubén Darío, y Juan José Saer, en un poema sobre Cervantes, que también fue citado aquí, se preguntan más o menos lo mismo. Dice, ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿No? ¿Por qué le tocó a José Hernández escribir Martín Fierro? ¿No? Un tipo como de segunda, uno podría decir, ¿no? Un tipo formadísimo, ¿no? Un tipo que inclusive no tiene una obra que acompañe convenientemente, ¿no? Las prosas de las instrucciones para el estanciero, cosa que muchos de ustedes conocerán, no acompañan el Martín Fierro, ¿no? Ese soldado que es Cervantes, ¿no? Que es el poema de Saer. ¿Por qué justamente él? Dice Saer, ¿no? ¿Por qué justamente él escribe ni más ni menos que el Quijote? ¿No? O sea, ¿por qué uno diría, ¿por qué le tocó? Como si fuese, ¿por qué le tocó? Y esa es la misma pregunta que se hace Rama en uno de sus grandes ensayos sobre Rubén Darío, ¿no? ¿Por qué no un español, no un argentino, no un uruguayo, no un argentino, uruguayo, español formado en las grandes bibliotecas, sino Rubén Darío, ¿no? ¿Por qué justamente él? Entonces ahí es cuando me parece que la pregunta se da vuelta y genera más inquietud todavía. Porque la pregunta de ¿por qué uno? Bueno, uno puede decir, qué sé yo, uno escribe porque tiene, no sé, a lo mejor un micro talento específico que no se manifiesta en el deporte o en las ciencias o en la peluquería o en no sé qué, y uno escribe, ¿no? Porque en general ustedes ven, los escritores escriben desde que van a la escuela primaria, qué buenas redacciones que hace el chico a 4º grado, y posiblemente ese chico sea, o chica, o chique, sea un escritor, ¿no? Una concesión para el aire de la época. Sea escriba, ¿no? La pregunta es, cuando sale muy bien, ¿por qué sale tan bien, ¿no? Como alguien capta justamente el estado de una lengua determinada y le cambia el rumbo. Acuérdate que esa luz viene de lo alto. Y ya decía Platón que los escritores, que los poetas son elegidos de los dioses. Entonces, tú fuiste elegido para ser canal de transmisión de determinadas manifestaciones del universo, de irradiaciones estelares que circundan en las ondas del universo y que necesitan encontrar una forma de materialización de ideas, de señales, de ondas, de destellos, de luces, de símbolos, de imágenes que forman parte, incluso, como decía Jung, del inconsciente colectivo. Y entonces necesita un ser humano con determinadas condiciones, no solo físicas, sino espirituales, que pueda encarnar una luz, unas señales, unas ondas que andan por el universo. Y muchas veces los escritores son elegidos por una fuerza espiritual que determina que determinadas ideas, que ideas específicas, que mensajes específicos lleguen en un momento determinado. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia en todas las lenguas y en todas las culturas. Entonces, bueno, eso es lo que también explica, profesor, a lo mejor que estemos precisamente en la Facultad de Físicas, por esas ondas misteriosas. A lo mejor aquí hallamos la fórmula, vamos a escribir la fórmula, E sería escritor igual a, ¿no? Vamos a acabar con eso, profesor. La pregunta me recordó un incidente en una lectura de textos de Fina García Marrús, una poeta cubana y creo que una de las grandes voces líricas del continente. Fina tiene un texto muy conocido, un poema muy breve, dedicado a Charles Chaplin y al cine mudo en general. El poema es muy breve y dice: no es que le falte sonido, es que tiene silencio.
Y terminaba la lectura y demás, y hay alguien que le pregunta, Fina, ¿y usted por qué escribe? Porque necesito voz, fue la respuesta. Yo creo que hay una necesidad de expresar, es muy socorrida la frase en los escritores, describo las historias que quiero leer y no encuentro. Yo creo que en última instancia ahí hay, por un lado, una vocación, un talento, una imaginación floreciente y una necesidad. También siempre le digo a mis estudiantes que tenemos la dicha de convertir en trabajo lo que es placer, y no estoy, desde luego, no voy a alentar la idea de la total y absoluta diversión de quien se dedica a los placeres de la lectura, de la escritura, que muchas veces además son agónicos, una especie de placer del displacer, ¿no? Como se suele presentar. Pero yo creo que hay, en primer lugar, y con esto termino la idea, yo creo que la pregunta, me gustó muchísimo situarla, darle la inversión y situarla justamente en el receptor, porque es quien hace la literatura, porque realmente es quien construye el curso de la literatura. El velo de Isi finalmente es el lector el que va a determinar cuál es el curso que tiene la obra, ¿no? Pero situándolo en el sentido justamente directo de la pregunta, yo creo que no es una decisión personal. Yo creo que hay, la decisión personal está en escribir, en hacerlo finalmente. Pero hay una necesidad que es colectiva, de recibir, de buscar historias y de vernos representados en las historias y de vivir otras vidas ante la pequeñez de nuestra existencia terrena, ¿verdad? De vivir otras vidas y de llenar el mundo con fantasía, con musicalidad, con sonoridad, con la belleza que crea ese entorno en el que nosotros existimos, que es la palabra. Y eso más que nunca, Christopher, sí, por favor. Bueno, yo creo que estamos todos un poco en lo mismo. Yo creo que son misteriosas o mistéricas las razones por cuales la gente escribe y la gente lee. Hay muchas explicaciones y acaba uno en la musa, en la inspiración, en alguna idea platónica. Nunca queda claro. En relación a la lectura tampoco. Todos conocemos hijos de familias letradas que no leen, ni leerán nunca, y no les interesa, no solo ahora, sino siempre. Porque yo insisto en lo que leí de que no tenemos en nuestra época el monopolio de todas las desgracias, aunque es propio de cada época pensarlo. Pero también la historia de la literatura está llena de personajes, como el mexicano Vasconcelos, que nace en un lugar donde el libro más cercano estaba a 300 kilómetros, y llega a los libros. Siempre aparece un personaje misterioso, un tío, un profesor, que a la persona que buscaba los libros lo acerca a los libros. Entonces, por ello yo creo que me gustó mucho que saliera a relucir de Valéry Larbaud. La lectura es un vicio impune que quienes la gozamos o la disfrutamos quisiéramos, como todos los viciosos, verla extendida. Pero esto no es posible. Que te paguen por ello, por leer. Esto no es posible y ni siquiera sé si sea deseable. A mí me parece una pesadilla pensar en un mundo en que todo el mundo leyese a Mallarmé. Entonces, y acabo diciendo, yo escribí la frase no me interesa nadie que no lee en un sentido defensivo, que por fortuna no es necesario, me parece, en esta mesa. A los críticos literarios, por lo menos en varios lugares de América Latina y en México, nos suelen hacer preguntas que tienen que ver con la política cultural. A mí, desde luego, como ciudadano mexicano, me interesa la política cultural y otro tipo de políticas, desde luego. Pero como crítico literario me interesa las personas que les gusta leer. Ahora,
¿por qué a las personas les gusta leer? Desde luego que me lo he preguntado, pero nunca he encontrado una respuesta satisfactoria y llegué a la conclusión de que me declaro agnóstico en el asunto. Y finalmente, yo no estaría muy de acuerdo en la idea de que la literatura la hace el lector, ni tampoco con la idea que algunos críticos, que yo mismo sostuve cuando era joven, de que el crítico es de alguna manera el inventor de la literatura. No, el crítico es su siervo, su empleado. Yo no tengo ningún problema en admitir de que mi labor es secundaria, porque entre el asunto del huevo y la gallina me voy por la idea que primero está la creación y después la crítica y punto, como decía Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, primero está el hombre o la mujer que escribe poesía o que escribe una novela, y luego estamos sus lectores, y los críticos somos, digamos, los más necios de ese mundo de lectores, ¿no? O los más listos, porque es verdad que viven del vicio sin castigo de Valéry Larbó. Les pagan por leer, es una cosa inaudita. Pero lo que es raro es que usted, crítico literario, siendo mexicano, no sea nacionalista. Porque usted dijo que la buena literatura no es nacional. Y yo sostengo que la buena literatura es local, es regional y es nacional. Todas las grandes obras literarias son nacionales. Con vocación universal. No, evidentemente. ¿Puedo responder a la alusión? Por supuesto, se pueden pegar. El secreto está en que lo nacional le da una universalización en lo humano, en la humanización del dato local. Eso es lo que le va a dar categoría. No el hecho local, evidentemente, pero todas tienen una dimensión local. Estoy de acuerdo en la segunda parte de lo que dijo, no en la primera. Bueno, uno de los equívocos, la literatura mexicana contra lo que se cree no es desde luego que hay una gran corriente nacionalista en la literatura mexicana, pero no es hegemónica. Los grandes escritores mexicanos como Alfonso Reyes, Octavio Paz o Jorge Cuesta eran antinacionalistas. No, no lo eran. Óyeme. Óyeme. Déjenme terminar. Ok. Me refiero al nacionalismo revolucionario de la Revolución Mexicana. No, yo no me refiero a eso. No estoy hablando de patriotismo en sentido en que todos somos de alguna manera patriotas. Ni yo Ahora, tampoco. Un segundo y último ejemplo. Juan Rulfo, Pedro Páramo. La novela aparece en 1955 y sus primeros lectores la consideran un fin digno de la novela indigenista o el agotamiento del ciclo de la novela de la Revolución Mexicana. Indígena no tenía nada, porque los campesinos que aparecen en Pedro Páramo es de una región del occidente de México, que son los Altos de Jalisco, que es la más castiza. Sí hay los coras y algunas otras etnias indígenas por ahí, pero aparecen de manera muy remota en la obra de Rulfo. Bueno, este escritor, que fue catalogado como el fin de una tradición local, nacional y provincial, lo leen en Noruega, y me consta, como un autor nacional, porque el mundo de Comala es un mundo universal, el mundo de la destrucción de la comunidad agraria, que sufren y padecen los campesinos noruegos, que los hay, y hay quienes leen a Rulfo, y por eso Rulfo se volvió un autor de un inmenso éxito, no solo en todo el mundo, sino en el mundo escandinavo, porque ese mundo sublunar o lunar de Rulfo era universal y podía ser entendido en Escandinavia. Pero si Juan Rulfo no se interna en los campos de México, como lo hizo cuando era funcionario del Ministerio de Agricultura, y que penetró en los campos y convivió con los campesinos y vivió la realidad local, no consigue los datos que consiguió, con los cuales organizó esa visión universal que le dio a ese dato local, que es lo que le da su grandeza. No, de lo local a lo universal vamos a estar todos de acuerdo, pero por ejemplo en esta visión de que el lector hace, a veces construye la obra, quizá no es que la construya, pero sí la ayuda a coger otra dimensión. El caso del Quijote en ese aspecto es paradigmático, ni siquiera
Cervantes creía que era su mejor novela. Pero ¿por qué el Quijote se extiende como la pólvora en América, nada más ser publicado? Y empieza a tener ese... ¿Y por qué el Quijote llega uno, lo copia y provoca, para mí, el mayor ejemplo de que la literatura se sostiene gracias al rencor? Y publica Cervantes la segunda parte, que es aún más genial que la primera, precisamente porque quiere ajustar las cuentas con un impostor. Y ahí crea la novela moderna, se adelanta 3, 4, 5 siglos, en un género desconocido, poco transitado, por parte de un autor que era un poeta considerado mediocre y un autor sin éxito teatral. ¿Por qué ese libro, a pesar casi de Cervantes o de la fe que tenía en el Cervantes, se convierte en algo, en lo que es? Esa situación es lo que quizá podría explicar Christopher, que sí que los lectores o un colectivo o un estado de ánimo que va de siglos a siglos convierte el Quijote en la obra genial, ¿no? Universal, ¿no? Yo no creo que va de siglo en siglo. Yo creo que cada tiempo establece por convención tácita muchas veces qué va a entender por arte y literatura. Y en ese sentido yo sí creo que el concepto del arte propiamente, y sobre todo de su valía en un momento dado, no es inherente a la obra creada. Creo que se la otorga la recepción, sea especializada, que tiene mucha peso en las estructuras de pensamiento, en la percepción después social sobre la obra, bien sea en la comunidad de lectores. Desde luego, el ejemplo que acaba de situarse de El Quijote es paradigmático y no hay que esperar a América. O sea, justamente la obra en los carnavales de febrero de 1605 evidenciaba en los carnavales que se había leído la obra suficientemente, porque la gente salía vestida a la manera del Quijote, ¿verdad? Entonces, ahí hay justamente un acto, yo creo en la recepción, creo que es justamente quien completa la obra, porque la obra literaria pasa necesariamente por el concepto de la comunicación. Esa es la palabra, completa la obra, no que la hace, como tú dijiste al principio. Completa la obra y le da sentido cabal en el sentido como en la percepción, finalmente, de que sea una obra de valía y además literaria, ¿no? Sí. Por eso incluso yo soy ajeno al concepto de lo canónico en la literatura. Creo que hay que pensar en el concepto de lo canonizado en literatura. Habría que ver en qué medida el boom latinoamericano le devolvió a los franceses a Gargantú y Pantagruel, por ejemplo, de Rabelais. O a Rulfo. Exacto. Hay una lectora japonesa que dijo, al término de la lectura de 100 años de soledad, que ella sentía que había leído la historia de su familia. Fíjense ustedes. ¿Por qué experimentó esa sensación? Por los datos locales que García Márquez construye la gran novela que escribió. Pero bien. En el análisis también de Christopher hay una alusión a ese enjaulamiento de las editoriales por parcela en la novela. Es decir, qué difícil es que un novelista venezolano tenga acceso a una obra de un escritor colombiano, a no ser que se rompa esa barrera, y qué fácil con qué habilidad lo están haciendo los poetas, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo a celebrar, es decir, estamos asistiendo a un fenómeno
de expansión global de la poesía, sobre todo en español, como en ninguna otra lengua. Eso, Martín, te debe asombrar a ti. No sé si por la habilidad de las nuevas generaciones o ¿cómo? Mira, ¿Por qué se explicaría eso? Es un fenómeno interesante, ¿no? Porque efectivamente yo pensaba también cuando lo escuchaba a Christopher, ahí se arman, ¿no?, las literaturas, las literaturas en lengua española, en España y en América Latina, contrariamente a la imaginación que tenía, por ejemplo, Juan María Gutiérrez, que es un crítico argentino del siglo XIX, un crítico del romanticismo argentino, cuando hablaba de las literaturas americanas, ¿no? Decía, en el futuro va a haber una gran literatura americana en lengua española, y más bien lo que hemos visto es que las literaturas muchas de las literaturas nuestras se fueron consolidando como nacionales, ¿no? La literatura cubana, la literatura uruguaya, la literatura mexicana, la literatura argentina, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se consolidó eso, los caminos de comunicación empezaron a volverse complicados. Yo diría no solamente en términos editoriales, que ya de por sí lo son, sino muchas veces también en términos lingüísticos, ¿no? Digamos, yo cuando leí, por ejemplo, una obra que a mí me gusta mucho de un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo, cuando yo leí a Andrés Caicedo por primera vez, que me encantó empezar a leerlo, primero, tuve que estar en Colombia para conocerlo a Caicedo, porque Caicedo todavía no había sido tomado por una editorial grande que lo trajera a la Argentina, a Buenos Aires, y después tuve que hacer un esfuerzo por entender, ¿no? Porque era un escritor muy jergoso, un escritor de una jerga juvenil. Me costaba entender lo que estaba diciendo, me gustaba, me atraía, pero me llevaba un trabajo, uno diría casi, no voy a decir de traducción, pero sí de interpretación. Había que interpretar esa lengua de Caicedo. Simultáneamente, en ese momento, efectivamente comienza en los años 2000 más o menos, creo yo, comienza a partir de los festivales de poesía, a partir de Internet, de algunas publicaciones, por ejemplo, una muy importante aquí en Argentina llamada poesía.com, empiezan a hacerse conocer los poetas, entre otras cosas, creo yo, y lo digo muy sinceramente, porque los poetas tienen pocas pretensiones. Es decir, yo que dirigí un centro cultural durante 8 años, a un poeta se lo invita prácticamente por nada, ¿no? Creo que debajo de los poetas están los titiriteros, ¿no? Que ya vienen para lo que sea, ¿no? Y luego los poetas, sí, van, sí, comparten la pieza, vienen en colectivo, ¿no? Hay una cosa como más, en cambio, los narradores, nosotros mismos, los profesores universitarios, la crítica, ¿no? Bueno, ¿querés venir? No sé, pagan, no sé, el hotel, no sé, el avión, bueno, una serie de preguntas que tenemos profesionalizados, que los poetas que no se han profesionalizado no tienen, ¿no? Les gusta encontrarse, les gusta verse, y eso generó efectivamente la existencia hoy contemporánea de una poesía en lengua española, yo lo vi mucho en el Festival de Poesía que hacemos en Rosario, una poesía en lengua española en la cual, qué sé yo, viene un poeta de Madrid como Vicente Monroy, que a mí me encanta, y habla muy rápidamente con un poeta de Costa Rica, y habla muy rápidamente con un poeta de Santiago de Chile, ¿no? Y ahí empieza a moverse la cuestión, y yo entiendo que por ahí, en los poetas, aquella utopía de Juan María Gutiérrez de una literatura americana o una literatura hispano-americana, con el guión bien puesto, en este caso, pese a las nuevas órdenes de quienes nos invitaron acá, ¿no? Que ya el prefijo ya va pegado al... una cosa así, ¿no? Esa utopía empieza a hacerse realidad. Bueno, es que, Christopher. 2 cosas rápidamente. Yo creo que Martín me dará la razón. En los tiempos del modernismo era asombrosa la velocidad con que los libros de poesía circulaban entre la Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, y no había Internet. Yo no dudo que el Internet ha facilitado las cosas inmensamente, pero yo creo que está en la naturaleza propia del poeta y del libro de poesía esa facilidad de cruzar fronteras que en efecto no tienen los narradores, ni tenemos mucho menos los críticos literarios, sean universitarios o no lo seamos, como es mi caso. Y un segundo apunte. Desde luego, dándole la razón a mi colega cubano,
el público, el lector, va cambiando su percepción de lo que lee cada generación. El Quijote fue leído muy pronto como un libro cómico, que no tiene nada que ver con el Quijote idealista de Unamuno de 1898. O de los románticos. O el Quijote de los románticos. Entonces, yo no sé si sea canónico o canonizable, creo que es más bien, me da igual pues. Lo que sí es que el canon va cambiando cada generación, pero generalmente los autores que están ahí son los mismos, que creo que es una pregunta interesante. Claro. Es muy raro que se bajen a un autor del canon a pedradas. No, pero aparte que es verdad que esa construcción colectiva son excepciones, pero son excepciones que hacen literatura universal, ¿no? Bueno, me están haciendo gestos extraños desde las esquinas, como diciendo son las 5 de la tarde o faltan 5 minutos, con lo cual quiere decir que ya nos tenemos que despedir y nada más que agradecer a los ponentes. Un aplauso para estos señores.